Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Si no me conoces, yo soy Sil y seguramente que hayas llegado hasta aquí, para aprender francés, porque te gustaría aprender francés. Bueno, pues estás en el sitio indicado porque hoy te voy a enseñar a saludar. Ya grabé un vídeo semejante en el canal, pero sí que deseaba como organizar un poquito mejor las secciones y tener un vídeo de saludos y otro vídeo de despedidas, así que hoy te enseño los saludos. En el siguiente ya te enseñaré las despedidas. ¡Vamos allá! Bonjour. Cuando saludamos formalmente, sobre todo formalmente, aunque también lo puedes utilizar de forma coloquial con amigos, familiares, pero cuando se trata de una persona que no conoces o es la primera vez que la ves, por ejemplo los jefes, las personas mayores de más edad que tú, incluso las de la misma edad que tú, debes decir bonjour, porque es el formulismo, es el convencionalismo y de ahí no puedes salir. Bon, el on es un poquito pijo. Cuando oyes así hablar, que es muy exagerado, o sea, no sé qué, no sé cuánto, hablando un poquito, ¿no? con la nariz. Si quieres, haz una prueba para diferenciar lo que es la on francesa y la on castellana. Pellízcate la nariz. On. El sonido se queda aquí, estancado, ¿verdad? Ahora di on. Se supone que tu nariz vibra y resuena en lo que es la parte superior de la boca. On. ¿Notas la diferencia? Bueno, pues bonjour. La lengua, la punta de la lengua la vas a pegar en el centro del paladar y expulsas el sonido. Bonjour. Procura no colocar la punta de la lengua en los dientes inferiores, como sería un bonjour, una she o sh. Una persona de habla castellana sí que colocaría, ¿no? De normal, por lógica, colocaría la lengua abajo y sonaría así, shur. Y no es lo mismo, así que la lengua arriba la punta. Tengo la lengua arriba. Jour. Fíjate que aquí tienes OU y OU se pronuncia U. No es O, es U. Bonjour. Todavía más formal, cuando hablas con una mujer es bonjour madame. Bonjour madame. Y cuando es un hombre, te diriges a un hombre, dirás bonjour monsieur. Bonjour monsieur. También si es una chica jovencita, soltera, bueno, lo de soltera, claro, no sé si las solteronas también se les puede llamar mademoiselle a cierta edad. Mademoiselle. En todo caso, te invito a repasar mi vídeo del abecedario del alfabeto francés, te lo voy a dejar aquí mismo para que puedas ver las pronunciaciones. Bonjour lo puedes emplear por la mañana y hasta las 5, yo diría las 5 o las 6 de la tarde, no más, pues porque si no parece como que vives en otro mundo, ¿no? Es como que te acabas de levantar. Si lo dices a las 6 o a las 7 de la tarde, bonjour, pues sí, ¿de dónde viene esta? Bueno, pequeño aporte, bienvenue. Bienvenue es decir bienvenido, bienvenue. Bien, veamos ahora lo que son los saludos informales. El primero, un hola, sería salut. Salut, fíjate que la T aquí es muda al final. Salut. Y te tienes que ir a la U francesa. No te vayas, por favor, a la O, a la AU. Te lo expliqué en un vídeo anterior. Como se te ocurra decir salud o salou, es que la tenemos liada, te puedes meter en un berenjenal. Ten cuidado, que eso, claro, estás vituperando a la persona de buenas a primeras, lo estás llamando cabrón. Entonces es que te puedes ganar una galleta. Tú ten cuidado con eso. Salut, no te vayas al otro, ¿no? Bueno, y salut se emplea tanto para decir hola como para decir adiós. Y estrictamente significa como saludo, es decir, saludos. Llego, saludos, me voy. Pues lo mismo, salut, lu. Igualmente lo puedes utilizar por la mañana, por la tarde y por la noche, y como te decía, tanto para saludar como para despedirte, porque es un saludo al fin y al cabo. Prosigamos ahora con coucou. También te lo expliqué en un vídeo anterior, es como el pajarito que sale del reloj y es un cucú, un reloj.
pues coucou, 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 coucou ma chérie, ¿ça va? Eso, por ejemplo, a una amiga, coucou ma chérie, ¿ça va? O salut ma puce, o coucou ma puce. Como es sumamente informal, amistades y familiares exclusivamente, a nadie más, al jefe ni se te ocurra. Y finalmente tenemos bonsoir. Bon, cuidado con esa N, no es bon, no es bon, no, es bon. La lengua relajada, no la muevas como en castellano, y me resuena en la nariz. Soir, O-I-R, soir, no es hoy. Guau, guau, recuerda, guau, qué pasada, cómo me mola aquello. Guau, soir, soir. Y la R es un leve gargarismo. Lo mismo, agua en la boca y grrr, proviene de ahí, no es una R, no proviene de la lengua el sonido, sino de la garganta. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Fíjate cómo al final incluso la R es únicamente un... Y este únicamente lo aplicarás a partir de las 5 o de las 6 de la tarde. En Francia es que ya es de noche, ya la tarde es las 5 de la tarde, sí, pero a las 6 ya... A las 7 ya es de noche, noche cerrada. Todo el mundo en casa, encerrados con la mantita, la tele y las palomitas. No hay más... Casi, es que soy muy exagerada, yo también. No, pero en serio, es a partir de las 5 o las 6 de la tarde, tienes que decir bonsoir, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Con esto zanjamos ya lo que es la lección de los saludos. Acuérdate, en la siguiente voy a darte los tips para despedirte, así que estate al tanto. Te doy las gracias por haber mirado este vídeo. Si te ha gustado, por favor, dedito arriba y sobre todo comparte por si puede ser de utilidad para más personas. Me puedes seguir en mis redes sociales, que son Instagram y Facebook. Je te fais un gros bisou et je te dis à la prochaine. Ciao!